Muy bien, continuando, entonces vamos a ver cómo podemos hacer los diferentes elementos o las diferentes figuras de Standard Primitives. Entonces vamos a crear esta segunda figura que es el cono. Seleccionamos el cono y el cono nos va a pedir es diámetro inferior, una altura y un diámetro superior. Si yo voy otra vez entonces seleccionando el cono a modificadores, que es este icono de acá, miren que me van a aparecer las variables. Entonces voy a ponerle radio 1, vamos a ponerle 6 metros, radio 2, vamos a ponerle 2 metros y altura vamos a ponerle 20 metros. Y aquí ya en segmentos, al número de segmentos en altura, pues si yo le doy 6 me va a cambiar estos segmentos. Cap segmentos, si yo le pongo 5, entonces ya me va a dividir los segmentos en la parte superior y acá número de lados. También le puedo mostrar la opción de slides, entonces ya acá le puedo decir slides desde dónde hasta dónde o mostrar una parte de la figura cortada. Entonces yo acá le puedo decir slice on o slide, quitarle chulito a slice para que no nos muestre cortado. O al activarlo pues puedo modificar qué ángulo o qué pieza de corte puntual quiero. Muy bien. Ahora vuelvo a crear, vamos a mirar la siguiente figura que se llama esfera. Entonces la figura de la esfera, le voy a dar clic aquí en el centro, entonces él nos va a crear es una esfera, que si voy a modificadores, pues va a tener simplemente la modificación de radio, que le voy a decir 10 metros, y el número de segmentos es número de lados, voy a ponerle, si yo le pongo 4 lados, mire que a menor número de lados, pues la figura no va a ser tan precisa, le voy a poner por ejemplo 36 lados, y ya esa figura va a ser un poco más precisa. Vamos a crearla. Si voy a crear ahora en vez de una esfera es una geoesfera, entonces yo la creo aquí al lado y miren la diferencia de una esfera y una geoesfera es la composición a la geometría. La esfera es con meridianos y la geoesfera es con una estructura mucho más de tipo constructivo, una estructura cerchada. Entonces aquí la geoesfera, si yo voy a modificadores, también tiene la opción de definir un radio, que le voy a poner 12, o definir su composición si es tetra, octa y cosa, número de lados 20 o más. Segmentos, a mayor número de segmentos pues va a ser mucho más precisa, le voy a poner 10 por ejemplo, y yo acá le puedo decir que la suavice o no la suavice, o que le haga una hemisfera, que es para un tema de que la sea un poco más en la mitad, miren que acá la corta, o que tenga un punto base. Vamos ahora a crear la siguiente figura que es un cilindro. Entonces el cilindro pues simplemente acá lo que vamos a crear es una base. Vamos a crear una altura. Y en modificadores pues vamos a controlar un radio, le voy a poner 5 y una altura que le voy a poner 15. Y ya pues puedo empezar a nombrar estos elementos. Este lo puedo llamar esfera. Y le voy a poner otro color diferente. Vamos a decirle que tenga un color verde. Este lo voy a llamar cilindro. Y lo voy a poner que tenga un color morado. Este lo vamos a llamar geoesfera. Y le vamos a decir que tenga un color, cuando le doy clic aquí, azul. Y este lo vamos a llamar cono. Y acá le voy a decir que tenga un color amarillo. Muy bien. Vamos a crear tubo. El tubo hace las mismas veces de un cilindro, pero tiene una base, una altura y un diámetro interior para hacer un sistema tubular o vacío al interior. Entonces yo tienen dos radios. Vamos a ponerle 2,5 a este radio y vamos a ponerle 1,80, le puse 2 y 1,80 al interior. Y aquí ya pues en modificadores, acuérdense que modificadores es este icono, pues le puedo cuadrar la altura que le voy a decir 15 metros. Vamos a crear ahora un torus. Básicamente un torus es una figura, que es lo que nosotros denominamos una dona, con clic y otro clic nos va a definir aquí unas variables. Vamos a crear acá ahora el pirámide. La pirámide simplemente nos va a definir una base y una altura. Y aquí pues yo ya le puedo modificar los valores de ancho, 12, profundidad 10, altura 3. Entonces aquí ya puedo empezar a jugar con esos elementos. Ahora nos faltaría crear lo que se llama un teapot. ¿Qué es el teapot?
es una tetera. Ustedes dirán por qué una tetera, pues viene en 3D Max. Entonces la tetera básicamente lo que busca es tener unas configuraciones para poder hacer un tema de renderizado o ensayos con este elemento que es mucho más preciso. Si yo voy a modificadores, pues a mayor número de segmentos, mucha mayor precisión. Entonces aquí voy a ponerlo en 10, lo voy a poner en 20, va a ser mucho más precisa y definida. Un tema de un render rápido de esta figura es yo puedo encajarla en la ventana. Si yo le doy Shift F, miren que él me va a encuadrar lo que va a salir en el render, este recuadro. Si yo le vuelvo a dar Shift F, o sea, la tecla Shift, que es la flechita, y F en el teclado, nos va a mostrar el encuadre del render. Si le doy Shift Q, nos va a sacar un renderizado con la configuración que tenga por defecto, el tema del render de esta vista, el motor de render que tenga por defecto. También uno puede renderizar con F9 y F9 pues nos va a sacar un renderizado rápido de la configuración previa que tenga el elemento. Vuelvo a darle Shift F para maximizarlo y acá el elemento de la tetera deja apagar el cuerpo, deja apagar la agarradera o handle que tenemos acá, deja apagar el spout, que es el vertedero, y deja apagar la tapa, que es el lid. Básicamente es un elemento para testeo que trae por defecto el 3D Max. Si yo voy ahora a crear y voy aquí a un plano, pues puedo colocar todo esto con un plano de base. Esto ya en modificaciones, pues le puedo aquí aumentar la longitud y le puedo aumentar aquí con clic sostenido mayor amplitud también para colocar los elementos. Miren que los elementos pues tienen un punto en Z y acá van todos colocándose sobre el plano de trabajo. Y finalmente, pues tendríamos ya un tema de Text Plus, que es un tema de generar un texto en 3D. Pues yo puedo generar acá un texto y ya podría editarlo o modificar el elemento como tal. Que sería este que está aquí. Si yo voy acá a modificadores, pues básicamente aquí me va a decir el texto y me va a decir la longitud, la altura, qué tipo de texto quiero. Y aquí formas básicas. Entonces acá tenemos nuestros elementos básicos en Max. Ahora, yo quiero entonces empezar a seleccionar, apagar o dejar prendidos elementos con control, sumo a la selección, mire que con control hundido yo puedo tocar varios elementos. Y si yo le digo al Q, voy a dejar esos elementos prendidos. Si yo quiero volver a prender todo, le digo clic derecho y acá le digo un hide all para prender todos los elementos. Ahora yo voy a seleccionar, por ejemplo, este cono y este elemento de la geoesfera, este elemento del cilindro, y tengo que deseleccionar algo. Con el tecla control, perdón, vamos a seleccionar acá. Con control hundido selecciono, sumo a la selección, y con shift seleccionado, con alt seleccionado, perdón, resto la selección. Con la tecla alt seleccionada, ustedes deseleccionan el elemento que quieran. Con control suman, por ejemplo, voy a seleccionar estos. Quiero deseleccionar este cubo. Alt, deselecciono el elemento que tengo seleccionado. Ahora, quiero seleccionar elementos del mismo color. Voy acá a Edit, Select By, le digo Color y selecciono este elemento. Entonces, mire que él me selecciona los del mismo color y si le digo Alt Q o clic derecho, Hide un Select para dejar prendidos nomás, va a dejar prendido los elementos. Le voy a dar clic derecho, un hide all para dejar prendido todo. Ahora, yo voy a tocar nomás este cilindro, clic derecho, hide un select, y quiero prender por nombre los que se llaman cubo. Entonces yo le digo clic derecho, un hide by name, y acá nos va a salir la tabla de elementos, y entonces acá voy a prender los que se llaman caja, los selecciono los dos con control y le digo un hide, y solo prendería los elementos de cubo. Entonces acá vamos entendiendo mucho mejor esas figuras básicas. Voy a prender todo un hide all y voy a guardar este como formas básicas. Entonces lo vamos a guardar file, salvar como. Al darle salvar como y lo va a generar un formato 3D Max, voy a guardar en esta carpeta de escenas y le voy a decir formas básicas o puedo seleccionar una carpeta pues donde esté guardando mis ejercicios para tener el control. Básicas 3D. Le dicen guardar. Vamos a guardarlo acá, file save. Muy bien.